En un tiempo sin precedentes, estamos siendo testigos de un momento único en la historia de la humanidad, de la cual no podemos callar, donde la vergüenza debe quedar de lado, y más sabiendo que muchos necesitan de Jesús. Por eso queremos que te sumes a No Calles, una campaña evangelística digital para llevar a Jesús a los lugares donde las calles no llegan. Iglesias y ministerios en relación con el evangelismo y las misiones se unen para presentarte 15 desafíos a lo largo de todo el mes de septiembre para generar charlas evangelísticas en tu comunidad digital. Podés inscribirte a partir del 10 de agosto a través de nuestra fanpage de Facebook. No temas, sino habla y no calles. En un tiempo sin precedentes, estamos siendo testigos de un momento único en la historia de la humanidad, de la cual no podemos callar, donde la vergüenza debe quedar de lado, y más sabiendo que muchos necesitan de Jesús. Por eso queremos que te sumes a No Calles, una campaña evangelística digital para llevar a Jesús a los lugares donde las calles no llegan. Iglesias y ministerios en relación con el evangelismo y las misiones se unen para presentarte 15 desafíos a lo largo de todo el mes de septiembre para generar charlas evangelísticas en tu comunidad digital. Podés inscribirte a partir del 10 de agosto a través de nuestra fanpage de Facebook. No temas, sino habla y no calles. Hola, estamos nuevamente aquí juntos en este espacio de entrenamiento de clubes bíblicos Argentina. Queremos darte muchas gracias porque estás ahí conectado, después de un largo día de trabajo, de estudio, de servicio, pero con muchas ganas de poder capacitarte en esta tarea tan hermosa que es el discipulado. Nosotros desde acá queremos animarte a través de todo lo que tenemos preparado para vos. ¿Y qué tenemos preparado para vos? Buena música, el mensaje de la palabra de Dios, un testimonio con una entrevista llamada Desde el corazón del consejero. Y seguimos conociendo los valores del núcleo. En este caso te presentamos el cuarto valor llamado Estrategia de Multiplicación de Discípulos. Otro de los valores para que tu ministerio juvenil avance
tiene que ver con tener como guía una estrategia de multiplicación de discípulos. Porque el Evangelio no se trata solamente de hacer que la gente se convierta, sino se trata de hacer discípulos y que ellos mismos se multipliquen. En Mateo capítulo 13 vemos cómo la semilla que cayó en buena tierra produjo frutos multiplicados. Ese es nuestro desafío. Somos llamados a dar a conocer a los demás lo que Dios nos ha enseñado por medio del discipulado, y eso tiene un valor eterno. Puede ser agotador, pero siempre valdrá la pena. Orando, persistiendo e invirtiendo en vidas, somos parte de un movimiento que ve cómo personas pasan de ser incrédulos a multiplicadores de discípulos. Para ello, hay 3 recursos que nos dan mayor posibilidad para que el Evangelio avance. Primero, hazlo personal. Sé intencional en discipular a una persona fuera de tu contexto ministerial y pregúntate a ti mismo si estás haciendo discípulos que a su vez hagan a otros discípulos. Segundo, hazlo parte del programa. Organiza entrenamientos de discipulado y enseña, por ejemplo, el modelo de las 4 sillas para discipular. También mide por medio de tablas el progreso espiritual de cada joven, teniendo el desafío de guiarlos hacia el siguiente nivel. Por último, lleva planes de acción donde cada 3 meses te encuentres con tus líderes para compartir y evaluar el nivel de crecimiento espiritual de cada joven y así proyectar los pasos necesarios a seguir. Tercero, hazlo notorio. Desafía a los estudiantes a tener estudios bíblicos intencionales de evangelismo y discipulado en sus escuelas o por medio de alguna plataforma en internet donde puedan reunirse. Y hazlos salir de su zona de confort, animando a tus jóvenes a definir alternativas de contacto, ya sea reuniones, conversaciones en línea o deportes en equipo, para compartir con personas inconversas y así desarrollar una relación que les permita compartir el Evangelio. Pero no olvides, el mayor desafío es que tú seas un líder en todos los aspectos de tu fe. Crece espiritualmente, comparte las buenas noticias de Jesús y discipula a otros para que también hagan lo mismo. Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Dan Nuesch y quiero explicarles un poco de estas 4 sillas que se mencionaron en el video de los valores, del cuarto valor, que es hacer discípulos. La palabra de Dios es muy clara. En Mateo 28, 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este versículo, en este pasaje, el Señor nos deja a nosotros con una gran tarea, que es hacer discípulos. Pero para ser discípulos, primero cada uno de nosotros debemos reconocer que debemos ser discípulos de Cristo. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Acá tengo una definición. Dice: aquel que personalmente conoce a Dios y va tras Jesús apasionadamente, modelando el carácter y las prioridades de Cristo en todo aspecto de su vida. Primera Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En primer lugar, tenemos que nosotros ser como Jesús. Porque hacer discípulos es eso, moldear a las personas que deseen ser como Jesús. Por eso vamos a hablar de este proceso de las 4 sillas, que es un proceso por el cual pasamos todos nosotros. Y debemos hacer que pasen las personas que estamos discipulando en nuestras iglesias. Darnos cuenta que Jesús nos dejó una misión muy clara, que es ser como Él. Y nos dejó un método. Y es lo que queremos hablar en el de hoy. Y vamos a hablar de estas 4 sillas. Esta primer silla habla sobre venir y ver. Venir y conocer a Cristo. Esta es la primera silla donde se sientan aquellas personas que tienen que conocer, que conocen a Cristo en su vida. Es la persona y esta es la salvación. La segunda silla, y acá tenía un largavistas, ¿no? Para poder ilustrarlo. Este largavista es de mi papá,
que se lo regaló mi abuelo. Ven y ven. La segunda silla habla de un crecimiento. Me traje las vitaminas, las multivitaminas de mi hijo, son muy ricas. Habla sobre un crecimiento. Una persona después de conocer a Cristo tiene que crecer en su conocimiento, en su fe, crecer como hijo de Dios. Pero después tiene que pasar por un proceso y llegar a la tercera silla. Esta es la caña de pescar de mi hijo. Debemos llegar a ser, ¿qué? Pescadores de hombres. Y luego de aprender y llevar a esa persona a ser pescador de hombres, esa persona ahora tiene que llevar ¿qué? Fruto. Debe ser una persona que ahora no solo pesca hombres, sino que también está discipulando a otras personas. Por eso vamos a pasar rápidamente por estas 4 sillas y explicarlas, ¿sí? La primera, como dijimos, y la primera experiencia en hacer discípulos es traer las personas al conocimiento de Cristo, ganar a los perdidos. La invitación de la silla 1 es venir y ver quién es Jesús. Juan 1:39 dice, vengan a ver, les contestó Jesús. En Juan 1:46, de Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven y ve, le contestó Felipe. En Juan 4:29 dice, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Porque nuestra tarea es salvar al perdido. En Juan 1:12 dice, a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro trabajo es eso, mostrarle a la gente dónde está Cristo, que lleguen a conocer al Salvador. Por eso fuimos enviados todos nosotros como pescadores de hombres. En Marcos 1:17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Porque fuimos hechos pescadores de hombres, pero para ser testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fuimos elegidos como embajadores. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El primer mandato de nuestro ministerio, siguiendo los pasos de Cristo, es alcanzar a las personas, que ellos lleguen a ver a Cristo, que ellos vengan a ver al Salvador y lo conozcan personalmente. Por eso, ya pasando de esta silla, te hago 2 preguntas para reflexionar. La primera, ¿hay programas o eventos que en tu ministerio tienen un enfoque evangelístico? Especialmente en este momento difícil, donde pareciera que no se puede. Hoy sí se puede. De la misma forma tenemos el mismo mandato. Hay en este momento en tu ministerio un evento, pero no es lo mismo evento que ministerio. ¿Sí? Son cosas distintas. Y segundo lugar, ¿qué crees que puede ayudar a tu ministerio a ser más efectivo al alcanzar a las personas para Cristo? ¿Qué podemos hacer de ahora en más como líderes para alcanzar a las personas a llegar a la primera silla del crecimiento espiritual, las 4 sillas del discipulado? Así que vamos a la segunda silla ahora. Cuando una persona conoce a Cristo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora que son creyentes, ellos están en la silla 2, se les invita, ¿qué? A un crecimiento espiritual, para que más y más se asemejen a Jesús. Es a seguir a Jesús cada día y cada día, a ser como Él, ¿sí? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Necesitan conocer de Jesús para seguir a Jesús. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9:57. Y ese es el deseo, que crezcan y empiecen a disfrutar ser como Jesús. Porque los creyentes deben crecer continuamente para ser como Jesús. Lucas 2:40-52 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hebreos 5:8 dice, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y 2 Pedro 3:18 dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las personas tienen que conocer a Cristo, pero una vez que lo hacen, deben crecer. Deben querer ser como Cristo, desear ser como Cristo, porque es lo más hermoso. Por eso, otra vez la misma pregunta. ¿Hay algún evento o estamos haciendo actividades durante este tiempo para que las personas
crezcan en su conocimiento del Señor? Y la segunda pregunta es la misma. ¿Qué puedo hacer yo personalmente para que las personas que llegaron a conocer a Cristo puedan crecer en su conocimiento del Señor? Una vez que una persona conoce a Cristo, ve y ve, luego que una persona comienza a crecer, la persona tiene que llegar a su tercera silla del crecimiento espiritual, a ser pescadores de hombres. Jesús recluta y equipa a los obreros para la cosecha. Porque eso es algo hermoso, que una persona no solo llegue a ser cristiano y simplemente quede en este proceso de crecimiento, sino que él alcance a los demás. Los obreros deben ser reclutados. Mateo 9, 37 al 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sí? Los obreros deben ser equipados. La invitación es esa. Venid. Jesús quiere no solo que lo conozcas, que crezcas, sino que llegues a ser pescadores de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, dice Lucas 5, versículos 10 al 11. Pregunta ahora, ¿estamos como ministerio en nuestra iglesia? ¿Estamos equipando a nuestros jóvenes de clubes bíblicos a que sean pescadores de hombres? ¿Ellos saben compartir su fe? Es lo más hermoso que nos puede pasar. Bueno, y la segunda pregunta es la misma. ¿Qué puedo hacer yo hoy, como líder, como colaborador en mi iglesia local, para que los jóvenes lleguen a ser pescadores de hombres? Y la última silla. Es hermoso ver a un joven pasar por este proceso, que conozca a Cristo, que comience a crecer en su fe con Cristo, que aprenda a compartir su fe a otros. Y la última es que llegue a ser un enseñador, que lleve frutos, un hacedor de discípulos, ya no solo un discípulo. Ellos están en la silla 4. Jesús fortaleció y envió a los hacedores de discípulos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y 2 Timoteo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Porque los hacedores de discípulos son personas enviadas por Cristo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestra así que son mis discípulos. Dice Juan 15, 8 y el 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y Juan 17, 18. Jesús orando por sus discípulos dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y ya terminando, te hago las mismas preguntas que hice las otras 3 sillas. ¿Estamos ahora realizando eventos en nuestros ministerios o actividades, enseñándole a nuestros jóvenes a que ellos ahora deben buscar y discipular a otros? A ver, no hay una edad específica para discipular. Si una persona conoció a Cristo, creció en su conocimiento del Señor, es pescador de hombres, es una persona que ya puede enseñarles a otros y ganar a otros y ayudarlos en su crecimiento espiritual. Y bueno, otra vez la segunda pregunta, ¿qué crees que puedes hacer? Cada uno de ustedes, ¿qué crees que puedes hacer para enseñarle, para ser más efectivo y fortalecer y enviar a los hacedores de discípulos? Por eso, ya termino diciéndole a cada uno de ustedes, este es un buen método para ver, en primer lugar, cada uno de ustedes como líderes y colaboradores, ¿en qué silla estás sentado? ¿Eres simplemente una persona que aceptó a Cristo? ¿O eres una persona que aceptó a Cristo en la primera silla y está creciendo en su conocimiento del Señor? ¿Eres una persona que está ganando personas para Cristo? ¿Y eres una persona que está discipulando a otros? Que es lo más lindo que nos puede pasar. Recordemos que el discipulado no es hacer un librito y simplemente llenarlo con una persona. Discípulo es querer ser como Cristo. Y porque yo me parezco tanto a Cristo, los demás al verme y al imitarme quieran ser también como Él. Por eso los animo a hacerlo.
dentro de los materiales de este entrenamiento de clubes bíblicos de Argentina, te vamos a dejar unas tablas para que ustedes como líderes puedan juntarse y estar orando en primer lugar, viendo en qué silla se encuentra cada uno de ustedes y qué decisiones deben tomar como grupo de líderes para que sus jóvenes no se queden en la primera o en la segunda simplemente, sino que lleguen a sentarse en la tercera o en la cuarta. Que el Señor les bendiga. Solo tomo un momento para poder contarte quién nos acompaña. Hoy, en el estudio de la Palabra de Dios, nos acompaña Rubén Mato, director de Palabra de Vida Perú, un hombre que ha influenciado en la tarea del discipulado en Argentina, en Chile, en México y en Perú. Antes de poder pasar a este estudio, te vamos a dejar una canción especial. Por la cruz ya no hay más barreras entre tú y yo, entre tú y yo. Por tu gracia no hay más cadenas a mi alrededor, mi alrededor. Venciste en la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Las tinieblas tiemblan y los muertos vuelven a vivir, a vivir. Escucha el sonido, la creación te canta, vivo estás, tú vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir este tiempo con ustedes y qué bendición poder conectarnos y compartir un tiempo con la palabra de Dios. Gracias por esta oportunidad que me dan. A mí me gustaría comenzar este tiempo contándoles algo acerca de mi testimonio. Yo conocí a Cristo como Salvador personal cuando tenía 16 años de edad, ya estamos hablando de la prehistoria, y eso fue en un club bíblico de Palabra de Vida en Buenos Aires. Estaba en la escuela secundaria y tenía una compañera de clases creyente que llevaba siempre su Biblia, folletos, hablaba a todos acerca del Señor Jesucristo y nos invitaba todas las semanas para que fuéramos con ella a la reunión del club bíblico. Ahora, nunca le hacíamos caso, pasaron los meses, pero llegó un sábado que no tenía nada que hacer, llamé a uno de mis amigos para que me acompañara, porque realmente yo no sabía muy bien con qué me iba a encontrar ahí, y fuimos juntos a la reunión del club bíblico. Llegamos a ese lugar y les digo algo, me impactó lo que vi allí. Jóvenes de mi edad, con una alegría, con un entusiasmo, con una vida que yo no había visto jamás. Comenzaron a cantar, empezaron a compartir lo que el Señor hacía en sus vidas. Luego uno de los líderes abrió la Biblia, comenzó a enseñar la palabra de Dios y él terminó con una invitación para recibir a Cristo. Ahora, yo no levanté la mano ahí, pero vi que mi amigo, al que yo le había pedido que me acompañara, él sí levantó la mano y él esa noche también recibió a Cristo como Salvador. Pero terminando la reunión, uno de los líderes se me acercó, me llevó a un costadito, se sentó conmigo, empezó a compartirme de una manera más detallada el plan de salvación y fue allí que Dios obró en mi vida y abrí mi corazón a Cristo y le recibí como mi Salvador personal. Ahora, ahí mismo el líder me dijo, un segundito, te voy a presentar a un joven, trajo a un joven ahí, nos presentamos y él me dijo, con él vas a empezar a estudiar todas las semanas, la Biblia. Así que ese joven comenzó a compartir conmigo el curso de discipulado. Todas las semanas nos encontrábamos, venía a mi casa, yo iba a la suya, nos encontrábamos en una plaza, en una estación de tren, donde fuera. Pero ¿sabes algo? Dios usó la vida de este joven para darme las fuerzas que yo necesitaba para que yo pudiera ahí afirmarme en mi nueva vida en Cristo. Así que fíjense, Dios usó una chica, Silvia, una compañera de la secundaria, de la escuela, y ella fue la que me invitó al club bíblico. Uno de los líderes, Daniel, el que me guió a Cristo. Y después este joven que comenzó el curso de discipulado conmigo, Juan Pablo, y con él estuve como 2 años ahí estudiando juntos la palabra de Dios. Ese es un club bíblico. Jóvenes ganando a otros jóvenes con el Evangelio y discipulándolos con la palabra de Dios. Eso es un club bíblico. Y yo siempre digo esto, miren, 16 años conocí a Cristo como Salvador. A los 17 fui al campamento de Palabra de Vida y allí consagré mi vida al Señor. A los 18 entré al Instituto Bíblico. Ni bien terminé la escuela secundaria, entré al Instituto Bíblico. A los 19 años nos pusimos de novio con Graciela. A los 20 años nos comprometimos. A los 21 años, terminando el Instituto Bíblico, nos casamos. Y a los 22 años salimos como misioneros con Palabra de Vida a Chile. Entonces, desde los 16 años hasta los 22 años, o sea, transcurrieron 6 años y en esos 6 años Dios transformó el curso de mi vida. Por eso yo siempre digo esto, un club bíblico es clave porque estás tomando a los jóvenes en los años claves de sus vidas, en los años donde el joven va a tomar las decisiones más importantes de la vida que van a marcar su futuro. Por eso yo te animo para que no aflojes, no tires la toalla. Sabes, a veces nos desanimamos
Nadie daba un centavo por mí en aquella época. Era un joven que realmente no sabía muy bien hacia dónde iba, pero Dios estaba haciendo una obra en mi vida. Y Dios está obrando. Dios está obrando en la vida de los jóvenes, aunque a veces no nos damos cuenta y a veces pensamos que es una pérdida de tiempo o no, las cosas no resultan como uno lo espera. Pero Dios, la obra de Dios avanza. Así que yo te animo, a veces no es fácil, yo sé que estamos viviendo un tiempo difícil con esto de la pandemia y sé que hay un montón de obstáculos para vencer, pero sigamos adelante porque Dios te quiere usar de una manera especial. Y justamente de esto yo quería compartirles en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo especial. Yo recibí algunos comentarios de lo que ustedes están pasando, hay problemas con el internet, estamos haciendo las reuniones a distancia y esto nos ha cambiado la vida. Lo mismo que ustedes viven en Argentina es lo que vivimos nosotros aquí en el Perú. Pero yo estaba pensando en cuanto a un líder, lo que realmente hace que un líder sea un líder. ¿Qué es lo que define a un líder? ¿Qué es lo que hace que un líder sea un líder? El cargo que ocupa, su fama, su carisma, su personalidad, el éxito que él tenga. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que un líder no tiene nada que ver con estas cosas. Estas cosas pueden variar, pero lo que realmente define a un líder es su carácter, lo que el líder es por dentro. Y sabemos que el liderazgo es influencia. Y un líder de Dios, un líder espiritual, es uno que ejerce influencia en otros por medio de su carácter y de su ejemplo. Quizás tú estás pensando que no eres como otros líderes, que tienes tus limitaciones, que no te salen las cosas como le salen a los demás, pero hay cosas en el liderazgo que uno las puede ir aprendiendo en el tiempo, pero hay algo que tiene que estar ahí, hay algo que es fundamental y es tu carácter. Y te voy a decir algo, eso es lo que va a impactar la vida de los jóvenes. Eso es lo que va a hacer que los jóvenes realmente vean en tu vida un liderazgo y un ejemplo a seguir. Y en los momentos donde realmente se ve de qué está hecho el líder es en los tiempos de crisis, en los tiempos como los que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Por eso estaba pensando en cuanto al ejemplo de un líder en tiempos de crisis. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Y vamos a ver su ejemplo en Hechos capítulo 27. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 27 y vamos a ver ahí al apóstol Pablo dándonos a nosotros un ejemplo de lo que es verdaderamente un líder en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Para empezar, acá en Hechos capítulo 27 lo vamos a ver a Pablo como preso. Él estaba preso y estaba siendo llevado desde Cesarea, de la ciudad de Cesarea, hasta Roma. Recuerden que en Hechos capítulo 21 Pablo es apresado, lo colocan ahí en una cárcel en Jerusalén, de ahí lo trasladan a Cesarea y él estuvo 2 años preso en Cesarea hasta que se decidió que él tenía que viajar a Roma y comparecer ante el César. Así que Pablo estaba en esta embarcación rumbo a Roma como un preso, ¿ya? No es que él iba camino a Roma en calidad de apóstol, como el gran apóstol Pablo, y lo habían invitado en Roma a las iglesias para ir y predicar y tener campañas, conferencias. No, él iba en calidad de preso. Ahora, ¿esto qué significa? Que en la línea, en la escala de mando dentro de esa nave, él estaba en último lugar. En este capítulo 27 vemos varios personajes que aparecen ahí, que formaban parte de las personas que iban en la nave. Estaba el patrón de la nave, el piloto, los marineros, el centurión, los soldados
y en último lugar estaba el apóstol Pablo. O sea, él era el último en la línea de jerarquía. ¿Sabes qué me enseña esto? Que el liderazgo no tiene nada que ver con el lugar que ocupas, no tiene nada que ver con el cargo que tú tienes. Algunas personas piensan que porque tienen un cargo importante, eso ya significa que son líderes. Y no tiene nada que ver. El liderazgo no tiene que ver con el cargo. El liderazgo tiene que ver con la carga que Dios pone en tu corazón. El cargo lo dan los hombres, pero la carga la da Dios, el peso lo coloca Dios. Por eso espero que estés ahí en el club bíblico sirviendo al Señor y no lo tomes como un cargo, como una responsabilidad más, como algo que a alguien se le ocurrió que tú hagas, sino como un llamado de Dios para tu vida, como un peso especial que Dios ha puesto en tu corazón para servirle, una oportunidad para servir a Dios y ser de bendición a otros. Ahora, vamos a ver en este capítulo 27 cuatro principios que tienen que ver con el liderazgo, ¿ok? Y vamos a ver en este capítulo 4 intervenciones del apóstol Pablo, y en cada una de estas intervenciones nos va a compartir un principio que va a ser útil para nosotros para evaluar nuestro liderazgo. El primer principio es el principio del compromiso. Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Mira, comenzó el viaje, salieron de Cesarea. Dice ahí en los primeros versículos que llegando a una ciudad que se llamaba Mira, ellos hicieron trasbordo y pasaron a una embarcación que iba rumbo a Italia. Así que emprendieron nuevamente el viaje, y en el versículo 7 dice que navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. O sea, las cosas ya empezaban a complicarse, ya los vientos eran contrarios, no estaban avanzando como querían, y a duras penas llegaron ahí a la isla de Creta. Y ahí tenían que tomar una decisión, si se quedaban en ese lugar y esperaban a que pasara el invierno o seguían adelante. Ahora, quedarse en ese lugar y esperar a que pase el invierno significaba estar ahí por lo menos 3 o 4 meses. Y eso significaba que todo ese cargamento que llevaban iba a llegar a destiempo. De repente ese cargamento, tal vez eran cereales, se echaba a perder. O sea, había mucho dinero en juego y ellos necesitaban que ese cargamento llegara a tiempo a Roma. Y miren, en el versículo 9 dice, habiendo ya pasado tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, y el ayuno acá tiene que ver con una fiesta judía, con el día de la expiación, que se celebraba en los meses de septiembre y octubre. Y justamente en esos meses era el comienzo del tiempo cuando ya las embarcaciones no salían, porque era peligroso por las tormentas, por todas estas cuestiones climáticas. Así que era peligroso, ellos estaban necesitando tomar una decisión y realmente tenían que ver si se quedaban o seguían. Pero miren lo que dice el versículo 9 al final. Pablo les amonestaba. O sea, Pablo empezó a amonestarles, y en el versículo 10 dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, vamos a pensar un poco. Pablo era preso. Pablo iba ahí como un preso. ¿A quién le interesaba la opinión de un preso? Nadie le había pedido su opinión, nadie le había consultado a Pablo. Más bien las personas que tenían que tomar la decisión eran otras personas. Pablo podría haberse quedado al margen y él haber dicho, bueno, si seguimos o nos quedamos, eso le corresponde a otras personas decidir, yo acá no entro.
Pero Pablo acá nos enseña el primer principio, compromiso. Pablo estaba comprometido con la verdad, comprometido con las circunstancias por las que él estaba viviendo, comprometido con el bienestar de las personas, porque claro, los que estaban los que estaban a cargo de esa nave estaban preocupados por el cargamento, pero Pablo no se preocupaba tanto por el cargamento. Él dice, esto va a ocasionar pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras propias vidas, de nuestras personas. Un líder es una persona comprometida con el bienestar de otros. El bienestar de otros. Pablo era una persona que no se podía callar la boca. No importa que no era la persona adecuada para opinar. No importa que estaba en la parte más baja de la línea de mando. Un líder, si tiene algo que decir, lo dice. ¿Y sabes algo? Pablo hablaba por experiencia, porque según 2 Corintios 11, Pablo había pasado ya por 3 naufragios y él no quería pasar por uno más. Aunque, bueno, después lo tuvo que pasar, porque en este capítulo él pasó por un naufragio. O sea, Pablo tenía experiencia, él sabía de lo que estaba hablando, y era un hombre de Dios, tenía discernimiento, podía observar las circunstancias, podía aconsejar, y él dice que les amonestaba. Primer principio, compromiso. Eres un líder comprometido con la obra de Dios, no importa el cargo que tengas, no importa si eres el que le corresponde opinar o no, si hay algo que tienes que decir, lo dices, porque Dios ha puesto una carga, y Pablo buscaba el bienestar de otros, no estaba pensando en sí mismo, porque Dios ya le había dicho que él iba a comparecer ante César, o sea, él sabía que a Roma iba a llegar, como sea, pero él estaba pensando en el bienestar de los demás. Ese es un líder. En medio de la crisis, en medio de las circunstancias difíciles, cuando hay que tomar decisiones importantes, ahí está el líder, que busca la dirección de Dios, que evalúa las circunstancias, que busca el bienestar de otros y que es un líder comprometido con la obra del Señor. Primer principio, compromiso. En segundo lugar, confianza. Mira, vamos a continuar ahí. Al final decidieron seguir el viaje, porque en el versículo 11 dice que el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de ahí por si pudiesen llegar a Fenice, puerto de Creta que miraba al nordeste, e invernar allí. Entonces decidieron seguir el viaje. Y al principio parecía como que la cosa funcionaba, pero después empeoró. En el versículo 14 dice, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, las cosas estaban ocurriendo como Pablo se los había dicho. Y más adelante las cosas siguieron empeorando. En el versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y luego más adelante dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué significa esto? Empezaron a tirar el cargamento, empezaron a tirar la carga que ellos estaban llevando, estaban aligerando la nave para que no se hundiera. Y no solamente eso, después también dice que al tercer día con nuestras propias manos, o sea, estaba escribiendo Lucas y él dice con nuestras propias manos, o sea, Lucas y de repente hasta el mismo Pablo estaban ayudando ahí, dice con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y esto tiene que ver no solamente con la mercadería, con los muebles, con las herramientas, o sea, estaban tirando con las pertenencias personales de cada uno, o sea, estaban tirando las cosas que no eran necesarias dentro de la nave para que la nave se pudiera mantener a flote. Ahora, quiero pensar en esto. Muchas veces Dios nos hace pasar por naufragios. ¿Sabes para qué?
para que arrojemos de nuestra vida cosas que están de más. Así como ellos tenían que arrojar cosas de la nave que no les servía, porque en medio de un naufragio esas cosas no son necesarias. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso. Dios tiene que hacer una limpieza en nuestra vida y nos hace pasar por un naufragio para que tiremos las cosas que no son necesarias. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que probablemente Dios nos está haciendo pasar por todas estas circunstancias para evaluar nuestra vida. ¿Qué cosas realmente son necesarias en la vida? ¿Y qué cosas están de más? ¿Qué cosas son las que podemos prescindir y que no son esenciales para avanzar en nuestra vida cristiana? Y mira cómo lo que dice en el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Esto para los marineros en aquella época era cuestión de vida o muerte. O sea, no ver el sol es no saber en qué dirección estás, y al no ver, dice, no solamente el sol ni estrellas, y eran justamente las estrellas las referencias que tenían los marineros para saber hacia dónde estaban yendo. O sea, estaban totalmente perdidos a la deriva, y dice, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sabes que así hay muchas personas hoy, ya han perdido toda esperanza, no saben hacia dónde van, ya las cosas se están tornando difíciles, pero mira, ahí aparece nuevamente el líder de Dios. En el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, Pablo estaba diciendo, se los dije, miren, está ocurriendo como yo se los había dicho, ¿no? A veces eso nos duele escuchar eso, ¿no? Te lo dije, pero eso es lo que ocurre cuando no prestamos atención al consejo de otras personas. En el versículo 22 Pablo continúa y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahí aparece el líder dando confianza, ánimo en medio de la crisis. Ahora, ¿cómo es que él estaba tan seguro de eso? Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido. Eso significa que Pablo había estado orando por las personas. Pablo estaba orando para que Dios mantenga a esas personas con vida, que esas personas no fallezcan en medio del naufragio, y Dios le dice, yo te he concedido a todos los que navegan contigo. Ahí está el líder de Dios, no pensando en sí mismo, porque Dios le reitera, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Ahora, yo no sé qué era mejor, si Pablo hubiera muerto ahogado ahí en el naufragio o comparecer ante César, porque ya sabemos la historia. Pablo terminó compareciendo ante César y César decidió decapitarlo. O sea, sabemos que tarde o temprano Pablo iba a morir, pero lo importante es que Pablo iba a llegar a Roma y él iba a dar testimonio ante autoridades, reyes, ante las personas más importantes del Imperio Romano. Dios todavía tenía planes en la vida del apóstol Pablo y él transmitía confianza a estas personas. Y en el versículo 25, por tanto, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios. Esa es la frase, porque yo confío en Dios, que es así como se me ha dicho. Entonces, primer principio, compromiso. Segundo principio, confianza en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Cuando otros ya han perdido toda esperanza de salvarse, ahí está el líder
confiando en el Señor. Muchachos, chicas, no aflojen. Dios todavía tiene grandes cosas para ustedes y Dios les quiere usar en medio de esta tormenta tan difícil por la que estamos pasando. Pero si estamos afirmados en la palabra de Dios, si nuestra confianza está en el Señor, esa es la clave para seguir adelante y para animar a otros también a confiar en Dios. Entonces, primer principio, compromiso. En segundo lugar, confianza. En tercer lugar, convicción, porque más adelante, miren, seguimos el relato, ya ellos estaban cerca de una isla, porque iban a encallar ahí cerca de la isla de Malta, después sabemos el nombre de la isla, y los marineros ahí estaban calculando más o menos la distancia en que se encontraban de la isla. Dice que echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, fíjense este detalle, entonces los marineros procuraron huir de la nave. Miren, los marineros, que eran las personas que se supone que son los que tienen que permanecer en una embarcación, yo entiendo que los pasajeros quieran huir de la nave, pero los marineros, personas experimentadas, personas que estaban a cargo de la nave, ellos querían huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y el versículo 31 dice, pero Pablo, ahí nuevamente, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Pablo lo que está diciendo es, mira, si dejamos que los marineros se vayan, no nos vamos a poder salvar, no se va a poder salvar el resto, porque los marineros son los que saben todas estas maniobras para evacuar la nave. Así que no podemos permitir que los marineros se vayan. No corresponde que ellos abandonen la nave. Tienen que quedarse hasta el final y ayudar a los demás. Qué increíble, ¿no? Los marineros que se tenían que quedar querían huir. Y Pablo, que estaba preso, se quería quedar. Pero lo más interesante es que acá Pablo le dice al centurión y a los soldados lo que tenían que hacer. Él le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecieran en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y el versículo 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea, en otras palabras, el centurión y los soldados obedecieron al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre de convicción, él mostraba firmeza, él si había que actuar, tenía que actuar. Y miren, aquí en esta situación, Pablo era un preso, pero ahora quedó a cargo de la nave, como que él llegó a ser la persona que tomaba las decisiones en la nave, y el centurión y los marineros hicieron lo que Pablo les dijo. Esto me habla de convicción. Un líder sabe tomar decisiones y en ese momento Pablo vio el problema y les indicó lo que tenían que hacer. Convicción, firmeza. Ahora, muchas veces tenemos temor de circunstancias. A veces podríamos actuar tal vez como hicieron los marineros, ¿no? ¿Cuántos quieren huir de la nave? ¿Cuántos quieren bajarse del barco? ¿Cuántos quieren evitar todos estos problemas por los que estamos pasando? Pero tenemos que quedarnos adentro, como el apóstol Pablo. Tenemos que quedarnos adentro confiando en el Señor, avanzando, sabiendo que ese es nuestro lugar, que Dios nos puso con un propósito y que hay personas que necesitan de nosotros. Los marineros pensaban en sí mismos, Pablo pensaba en los demás. ¿Tienes convicción? ¿Estás ahí firme? Aunque a veces tengamos temor. Convicción no significa que no tengamos temor. Convicción significa que a pesar del temor, confiamos en el Señor y tenemos que seguir adelante y tenemos que hacer las cosas que debemos hacer para el bienestar de otros y para la gloria de Dios. Así que tenemos el principio del compromiso,
el principio de la confianza, el principio de la convicción, y vamos a terminar en último lugar con un cuarto principio que es el contagio. Contagio. ¿Por qué contagio? Porque miren cómo termina este pasaje, ahí en el versículo 33. Hechos capítulo 27, versículo 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Yo me imagino lo que debe haber sido eso. Todavía estaban en el naufragio, todavía las cosas no se habían resuelto, todavía tenían que evacuar la nave, no sabían muy bien cómo iban a suceder las cosas, pero Pablo ahí en ese momento les dio ánimo y dice que dio gracias a Dios en presencia de todos. Dio gracias a Dios. Esto es importante, dar gracias a Dios. Gracias aún por las circunstancias difíciles. Gracias por la situación por la que estamos pasando, porque en medio de toda esa situación, Dios se muestra como Él es. Un ser en el que podemos confiar. Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo fiel y Él sigue obrando en nosotros. Y Pablo dice que aquí dio gracias a Dios en presencia de todos, partiendo el pan, dice que tomó el pan, dio gracias y partiéndolo comenzó a comer. Y después el versículo 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, teniendo mejor ánimo. Ahí está. El líder es una persona que contagia a otros. Nosotros no tenemos que dejarnos contagiar por los demás, porque personas en medio de todas estas dificultades hay desánimo, incertidumbre, no se sabe bien cómo las cosas se van a desenvolver, pero un líder que confía en los demás inyecta ánimo en otros. Y mira, en el versículo 37 que dice que éramos todas las personas en la nave, 276 personas que vieron el testimonio del apóstol Pablo. Claro, ahí estaba Pablo, estaba Lucas, estaba Aristarco, que también se lo menciona en los primeros versículos, pero el resto de las personas no conocían al Señor. Pero yo creo que Dios usó al apóstol Pablo de una manera especial y muchos de ellos, no lo dice la Biblia, pero es muy probable que muchos de ellos llegaron a confiar en Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque había un líder de Dios en esa embarcación que no estaba ahí dejándose llevar por las circunstancias, sino que estaba buscando a Dios, tenía su confianza puesta en Dios. Así que estos son los cuatro principios que aprendemos del apóstol Pablo. Un líder en medio de la crisis. Compromiso, luego tenemos en segundo lugar confianza, luego convicción y en cuarto lugar contagio, contagiando a otros a creer en Dios, a confiar en Dios y a seguir adelante. Así que yo les animo que podamos realmente tomar el ejemplo del apóstol Pablo y tomarlo también como un desafío para nosotros en medio de toda esta situación por la que estamos pasando. Y yo sé que todo esto es difícil y yo sé que a veces como que nos gana el desánimo, pero confiemos en el Señor, porque la tormenta va a pasar, vamos a llegar a la orilla, vamos a estar del otro lado, las cosas tarde o temprano cambiarán si es que Dios quiere que cambien o seguirán el curso que Dios quiera que sigan, pero lo importante no es confiar en las circunstancias, lo importante es confiar en el Señor. Así que chicos, yo les animo a seguir adelante
confiando en Dios. Dios nos ha puesto en esta preciosa aventura que es servirle y ser de bendición a otros jóvenes. No pierdas esta oportunidad. Mantente firme al Señor. Dios te quiere usar para que seas de bendición a otros. Oramos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Y Señor, yo te ruego que tú obres de una manera especial en la vida de cada líder, de cada muchacho, de cada chica, que tú le utilices para que muchos jóvenes también puedan ser influenciados, puedan ser impactados por medio de tu palabra y por medio de la vida y del testimonio de cada uno de ellos. Te alabamos, Señor, por tu gracia y por tu amor. Y gracias por sostenernos en medio de las dificultades. Esto te lo rogamos, agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que el Señor les bendiga. Muy bien, damos gracias a Dios por su palabra y realmente estamos muy animados con este tiempo que podemos tener con vos en este entrenamiento que titulamos Haciendo Discípulos. Sabemos que este año fue un año diferente donde todos nos encontramos con una situación que realmente al principio creo que no sabíamos qué hacer. Y escuchar de ustedes y todo el trabajo que están haciendo desde sus iglesias locales para continuar con el discipulado fue algo que nos animó a nosotros en continuar acompañándote en todo este proceso y poder darte herramientas y ánimo cuando lo necesites. Y a través de todo eso, en esta noche también queremos presentarte una entrevista con un profesor del Instituto Bíblico, misionero de Palabra de Vida Argentina, que también dedica su vida en la consejería, al trabajo uno a uno con las personas, al discipulado. Realmente su corazón está enfocado y su ministerio está enfocado en poder acompañar a otros en su crecimiento en el Señor. Así que te presentamos esta entrevista con Norberto Jiménez de la mano de Johnny Mercado. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que puedas estar con nosotros. Estamos muy contentos de que puedas acompañarnos en este evento tan especial para nosotros. Seguramente estás sirviendo en tu iglesia local, quizás siendo parte de un club bíblico, colaborando. Quizás este año iniciabas a servir en este ministerio. Para nosotros ha sido una bendición. Y queremos tener esta sección en cada uno de los entrenamientos presentándote a personas que han sido de bendición para nosotros. Los que tuvimos la posibilidad de venir al Instituto Bíblico, nos encontramos ahí en las primeras materias con un profe muy particular, con un apodo muy particular que ahora lo vamos a preguntar por qué, pero estamos muy contentos de tener con nosotros hoy a Norberto Jiménez. Sí, señor. Él es Gracias. Misionero de Palabra de Vida, oriundo de Buenos Aires. Sí, señor. Hincha de Racing. Vamos, la academia. Espero que nadie se ofenda al otro lado, pero bueno, eso también es discipulado, ¿no? Claro, sí, señor. Influencia. Drepa. Sí. ¿Por qué Drepa? Contarle a esta generación nueva que no entiende nada de estos temas, obviamente. Claro. Comenzó siendo padre, primero. Ajá. Porque cuando comenzó el ministerio aquí, los años 70, 71, 72, estaban los curas tercermundistas y había uno que era famoso, era el Padre Carmona. Padre Carmona. Entonces, durante el primer mini campamento que hizo José Jordán, con Palabra de Vida Argentina, éramos 30 y pico, 40 personas. Alquiló un monte, no existía en ese momento, la propiedad. Alquiló un lugar en General Rodríguez, una quinta bautista, y fuimos. Y a la salida de acá, que era ahí en el Libertador y General Paz, la iglesia cristiana evangélica de Estación Rivadavia, nos juntamos ahí. Y en la previa era un descontrol, todo. Bueno, como siempre, ¿no? Teníamos todos entre 18, 19, 20 años. Y subiendo al micro era un griterío, ¿viste? Entonces yo tenía puesto un pullover amarillo, cuello redondo, y una camisa blanca que me sobresalía del cuello. Como un cura. Claro, como un padre. Entonces yo me subo al micro, agarro la Biblia y los exhorto a todos. No, obviamente, irónicamente. Claro. Los exhorto, ¿dónde vamos a ir?
se dan vergüenza, en la cancha de fútbol, vamos a un mini campamento. ¿Viste? Y así tuve, qué sé yo, 2 minutos, ¿viste? Y del fondo escucho a alguien que me dice, callate, padre Carmona. Porque era el padre. Claro. O el coso del cura. ¿Viste? Entonces me quedó padre. Ahí quedó. Padre, durante algunos años. Después pasó a ser DREPA, cuando comenzó el Instituto Bíblico aquí, año 76 aquí en Monte. ¿Viste? Ahí comenzó a ser DREPA, lo cambiaron al revés, en un fardo. ¿Viste? Y sin pretenderlo, eso quedó y hasta hoy. ¿Viste? Hasta hoy. De hecho, hay gente que te dice DREPA y no sabe cómo te llamas. Sí, claro. El DREPA Jiménez. Sí. Cuando venía gente del exterior, de Centroamérica, a estudiar alumnos, algunos directores de otros países que estaban en el exterior, dice, vos andá y buscá el DREPA ahí. Entonces venía uno y dice, ¿está el señor DREPA acá? Era un nombre para eso. Para un nombre, sí. Y ahí quedó, así que bueno, no. Qué bárbaro. Bueno, Y ahí fue. ¿podés contarnos un poquito? Porque hoy el tema del que estamos hablando, que somos desafiados con la palabra de Dios, es en cuanto al discipulado. Y yo quería preguntarte, para arrancar con el tema, ¿cuál fue tu experiencia de nuevo creyente, de iniciar tus pasos en la vida cristiana? ¿Qué importante fue que alguien te siga? O si tuviste, quizás no lo tuviste. Bueno, cuando comenzó el ministerio acá en Argentina, especialmente teníamos 2 o 3 clubes bíblicos y la propiedad aquí, empezamos en el 93 con un campamento y después durante el avance del ministerio aquí éramos pocos los que estábamos, digamos, alrededor de José Jordán y su esposa como fundadores del ministerio, sin entender un montón de cosas, sin ver quizá más allá, en la distancia, una visión. La visión era de José Jordán. Nosotros acompañábamos, estábamos entusiasmados con eso, un mensaje y una enseñanza que nos atraía, nos convocaba a estar ahí, queríamos estar ahí. Así que cuando comenzamos aquí, las familias que estábamos más cerca, éramos 3 o 4, Dani, Silvia, Andrés y Mirta, Eliselda y yo, como digamos, y Beto Tarasiuk, soltero en ese entonces, éramos los que estábamos más comprometidos en ese sentido. Después había otros más también acompañando en ese momento, pero de todas formas éramos pocos los que estábamos todo el día y todos los días en ese sentido. Entonces José, sin tomar interés especial en alguno, siempre la convocatoria era el grupo, ¿no es cierto? Entonces estábamos siempre con él, entrando y saliendo, yendo al ministerio, éramos pocos los que se hacían en aquel entonces. Y entonces fue esa influencia de José sobre la vida nuestra, sin pretenderlo específicamente y sin juntarnos 2 o 3 veces por semana a hablar de un tema en forma personal, digamos. ¿No es cierto? Él y yo, o él y otro. No. Entonces esa convivencia intensa fue un medio de transmisión de vida, ¿no es cierto? Porque estábamos todos en todo, ¿no es cierto? Sin ser nada, éramos todo. Y sin hacer nada hacíamos todo y ahí estábamos, ¿no es cierto? Entonces uno se impregnó de la visión, el testimonio, del ejemplo, de los valores, de los principios, y eso fue una marca muy, muy fuerte. Si a eso le quiero llamar discipulado, por ejemplo. Claro. No, pero está bueno que lo digas porque quizás el que nos están viendo, o hay un error común que es pensar que el discipulado tiene que ver con un horario, un librito, un sistema, que sin dudas es bueno. Sí, claro. Pero vos dijiste ahí una frase que me encantó, ¿no? Transmisión de vida. Sí, exactamente. Transmisión de vida. Yo pienso que parte, por ejemplo, en cuanto a esto del consejo y del discipulado, del aconsejamiento, yo pienso que hay una premisa principal, que es la célula madre de todo lo demás, que es el ejemplo. Bíblicamente, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo a todos. El ejemplo es a todos. ¿No es cierto? Y de esa plataforma surge el consejo, que es a muchos.
Y desde allí vas al discipulado, que es a pocos. No puedes discipular a 150. ¿No es cierto? Pero sale de un ADN fundamental que es el ejemplo. Porque el ejemplo es el respaldo de tu consejo. ¿No es cierto? Y el consejo te introduce a una transmisión de vida mucho más cercana a los en un discipulado. ¿No es cierto? Pero ninguna de las tres cosas deja de ser. Son distintas etapas. Exacto. ¿No es cierto? El ejemplo es a todo. Y pienso que el discipulado no se elige. Digo, venite el martes y yo te voy a discipular a vos. ¿No es cierto? No, es una comunión que surge desde una relación. De ida y vuelta. Claro, porque lo que te puede atraer hacia mí como una vida que se influencia para ti es el ejemplo, es el consejo, y termina siendo un discipulado una influencia mucho, mucho más cercana, ¿no es cierto?, en cuanto a eso. Hablas de la importancia del consejo. Y si algo hemos visto en vos, lo que fuimos alumnos, es a veces sentirnos en esa libertad de golpearte la puerta, saber que estabas ahí, un mate de por medio y el buscar el consejo del DREPA. Sí. Entendemos que el consejo es bíblico, es importante, pero vos ¿por qué pones tanto, o por qué te gusta tanto aconsejar? Y siempre en las charlas podemos dar testimonio de lo que hemos estado con el DREPA, de que siempre nunca falta el consejo. Sí, bueno. Yo pienso que es... primeramente, el consejo es una actitud hacia el otro, de interés, de una empatía, así que es un término un poco más moderno. Y pienso, como te dije antes, el consejero tiene que lograr primero una atmósfera adecuada para eso, un ambiente, una atmósfera, una temperatura ambiente de la relación, que la persona que viene confía, ¿no es cierto? Y no viene con la guardia levantada a la defensiva, ¿viste? No, él sabe que va a ser bendecido por el concepto, por el tiempo simplemente, nada más. Y pienso que un buen consejero, una clave de ser buen consejero es saber escuchar antes de hablar, ¿no es cierto? Vas a un médico porque te duele el hígado, o te duele un riñón, o tenés un síntoma que te parece que puede ser, te sentás y dices, ¿cómo se llama? Norberto Jiménez. Sí, tengo esas 4 pastillas. Pará, loco, no te dije nada todavía. Claro. Que lees la mente, ¿viste? ¿Cómo es? Entonces yo pienso que la clave es saber escuchar. Y eso es tiempo. Eso es tiempo. Justo te iba a preguntar, y me parece que viene por el lado de lo que acabas de decir. Muchos hemos recibido un discipulado, muchos no. Muchos se agarran de eso para decir no sé cómo hacerlo, lo que fuere. Pero si podríamos dar o entender que hay un precio para pagar, ¿no?, a la hora de aconsejar, de discipular, ¿cuál pensás que es ese precio? ¿O cuáles son quizás las luchas que uno se encuentra a la hora de buscar, como decimos, influenciar una vida? Bueno, cuando uno... mira, el consejo, más que darlo, se busca. ¿No es cierto? Porque puede ser que yo quiera darte un consejo, bueno, vos no estás buscando eso. O no estás buscando mi consejo. ¿No es cierto? Yo pienso que más que darlo, pretender darlo, pienso que esa es la importancia de saber buscarlo. Por eso Salmo dice que no anduve en consejo de malo, porque el consejo es marcar es influencia. Es influencia. Entonces yo pienso que cuando uno comienza a trabajar en la vida de uno, de otro, digamos, uno va a descubrir una serie de cosas allí detrás de un telón que uno pone siempre, ¿no es cierto?, de prejuicio, de apariencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien? ¿Viste? Entonces, siempre todo bien. ¿Cómo estás? Soy bien, bien, bien. Cuando uno corre eso, uno se encuentra con un corazón, una mente, un espíritu, una actitud, ¿viste?, que difiere un poco del todo bien que te dicen, y tiene problema con otro. Yo pienso que, si hablas de precio, yo pienso que uno tiene que asumir que ser consejero, o brindar consejo, o intentar introducirte en la vida del otro, es como crear puentes. En la comunicación que se cortó, en la ofensa que cerró las puertas, en fin. Entonces, uno, el consejero,
tiende y reconstruye quizá un puente que se rompió, una relación. Entonces yo pienso que el precio es entender que cuando uno construye un puente es para que pasen por arriba. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, no puede pretender trabajar en la vida de fulano y en la vida de sultano e intentar que ambos recuperen una relación. Necesitan un puente. Tu charla con él, consejo con él, la charla contigo, los principios de la comunicación, la exhortación, la confrontación, las cosas a hacer, tarea para el hogar, ¿viste? ¿No es cierto? El enseñar a perdonar. Entonces vos estás teniendo un puente. Entonces ese puente no se puede ir de ahí hasta que ambas personas lo pasaron por arriba, en el sentido de lo recorrieron. Porque confían en vos. No te puedes ir ahí, si no... Entonces es puentear, reconstruir, ¿viste? Bueno, un puente que haga fácil la relación. Entonces el precio es que te camine por arriba de tu vida, ¿no es cierto? En el sentido de que sentir el peso del compromiso, ¿no es cierto? No siempre las cosas que uno dice, aunque son verdad, no surgen el mismo efecto en el corazón de uno que en el corazón de otro. Es el Espíritu Santo de Dios que produce los cambios en la gente. ¿No es cierto? Por eso el joven rico se fue triste. Que falló el consejo, falló el consejero. No, falló la respuesta, la actitud. Por eso el Señor cuando lo vio, dice, mirándole le amó. Porque no quedaba otra cosa. ¿Viste? Entonces pienso que el precio puede ser ese nomás. Y ya para ir cerrando, estamos en un tiempo muy particular, ¿no? Si la tarea no es fácil en condiciones normales, hoy parece que se agrava más. ¿Querés darles un consejo, ánimo a los chicos, a las chicas que están del otro lado? Bueno, yo pienso que ahí, cerrando todo lo que estamos hablando ahora, es siempre dejar, ¿viste? Cuando un avión está por llegar al aeropuerto, en la noche, la única referencia que tenés, más allá de las computadoras que te van diciendo altitud, medición del viento, la orientación, te prende la luz de la pista. Entonces, cuando alguien está queriendo una respuesta, ¿viste? Y pasa por, como dije yo, como la actitud del consejero, que tu vida sea una pista iluminada, de que el que quiera bajar ahí en una emergencia, baja, es por acá. Tu actitud, ¿viste? De empatía con la persona deja las luces encendidas, que desde la oscuridad, de la falta de referencia en este mundo, encuentra ahí una referencia de una salida. Acá puedo bajar. Acá, el hecho de que estén las luces encendidas, la implicancia es que alguien está esperando. ¿No es cierto? Entonces el día que nos podamos ver y nos podamos abrazar, va a estar ahí. Bueno, Norberto, es raro decirte Norberto, pero gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos no solo conceptos, sino tu vida, y qué importante, ¿no? El ejemplo para nosotros también en este tiempo de no solo transmitir conocimiento, sino poder mostrar con nuestro comportamiento lo que ese conocimiento ha hecho en nosotros, y hablabas de la importancia del ejemplo. Claro, desde ahí. Que desde ahí podamos influenciar, discipular. Mira, el ejemplo es el respaldo en la silla. ¿Viste? Acá no lo tengo. ¿Viste? El ejemplo, vos necesitas el respaldo. ¿Viste? Entonces, desde ahí viene la cosa. Abrazo para todos, queridos, que el Señor les bendiga. Tengan un buen seminario de liderazgo. Abrazo. Estamos muy agradecidos por el entrenamiento, realmente una bendición. ¿Qué tema? La comisión, el discipulado. Realmente en este tiempo agradecemos a Rubén Mato, realmente es un ejemplo del discipulado, alcanzando Perú y no solamente alcanzando, sino discipulando. Sabes, también queremos agradecer a todos los líderes en un tiempo tan difícil
de la cuarentena, donde los líderes están buscando a su gente, trabajando por internet, y realmente es una bendición. Gracias por cada uno de ustedes, y también cada país que se está conectando, cada país que realmente está siguiendo. Y queremos dar unos avisos. Realmente en septiembre tenemos una agenda muy grande y para el beneficio de ustedes. El 18 de septiembre tenemos ese pre-club bíblico, donde realmente es un club bíblico juvenil. Realmente te vas a revertir, realmente vas a ser de gran bendición, pero ese club bíblico lo hacen los jóvenes. Hay jóvenes que dejaron de conectarse, hay jóvenes que no se conectan. Es la oportunidad donde tú los puedes invitar y donde tú los puedes animar. También te queremos pedir y te animamos que sigas el Instagram de Auténtica. Auténtica es un ministerio de mujeres donde dan consejos, donde realmente van a salir bendecidas las mujeres. Y por último, queremos decirte que la hora silenciosa ya está y puedes bajar la aplicación y es realmente una bendición. También te queremos presentar un ministerio que va a ser de gran bendición y queremos que veas este video. ¿Sabías que en el mes de septiembre empieza la campaña evangelística digital No Calles? Y no puedes quedarte afuera. Somos una red de iglesias, ministerios y organizaciones que queremos ayudarte a hacer luz y llevar el evangelio en medio de tu comunidad digital. Durante septiembre recibirás 15 desafíos para que puedas generar charlas potencialmente evangelísticas entre tu mapa de influencia, o sea, familia, amistades, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos. Y también tendrás la posibilidad de llegar a pueblos no alcanzados. Solo tenés que inscribirte en este link y contar con un celular y WhatsApp. En tiempos de distanciamiento social, el Señor sigue diciéndonos: no temas. Si no habla y no calles. Gracias por estar con nosotros. Realmente fue una bendición este tema y ojalá en tu iglesia lo sigas haciendo el discipulado. Recuerda que Timoteo necesitaba de un Pablo que lo discipulara. Vos te toca y terminamos con esta canción de Perú. Bendiciones. Necesitando de tu amor otra vez y no necesito más, te vengo a acercar. Nada me puede dar lo que solo en ti probé, y todo lo que busqué solo en ti lo hallé. Encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar, y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida, eres real. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Todo lo que tú me das y la que sé que viví, nadie me ama así. Cada minuto que pasa quiero recordar